Buenos días o tardes, saludos a todos. Lo que quiero compartir con vosotros es eh, una reflexión que ha sido publicada en esta referencia que se presenta en esta primera página sobre la importancia de la intersubjetividad en época de coronavirus. Sabemos que la necesidad de los otros es fundamental, los psicólogos sociales lo sabemos siempre. En este momento se ha acentuado, y no se ha acentuado solo la interdependencia de los demás, sino algo más íntimo y profundo que llega a la configuración de las bases de la realidad y de la identidad, que yo llamaría intersubjetividad. La experiencia de pandemia que estamos viviendo comparte unas características de miedo, desfondamiento de las bases de la identidad y fragilidad que son intersubjetivas, es decir, están construidas y vivenciadas de una forma colectiva o grupal o mejor intersubjetiva. La incertidumbre ha ido pasando por distintas etapas a lo largo de la evolución de la pandemia, junto con el miedo. El miedo también se ha enfocado a ciertas cuestiones, a la salud, a los otros, al virus, etcétera. También se ha vivido un tremendo desfondamiento o desorganización de las bases de la identidad, no solo individual, sino también de las naciones, incluso de toda la sociedad global. Se ha desmoronado la seguridad en la que se suponía que estábamos viviendo y ha aparecido con muchísima fuerza la fragilidad de toda la especie humana y también de cada individuo. Descendiendo un poco más a dónde llega esa intersubjetividad, podemos decir que bueno, el mismo nombre de la pandemia tiene una dimensión intersubjetiva muy fuerte, porque ¿quién lo impone? ¿Quién lo descubre? ¿Quién elige determinados nombres para denominar lo que estamos viviendo? Confinamiento, por ejemplo, es una palabra que en España era muy poco usada, prácticamente no se conocía, no sé de qué lugar, si procedía del ámbito médico, pero se ha utilizado muchísimo y se ha llenado de sentimientos y de emociones a lo largo del periodo en que hemos vivido confinados. Lo mismo la cuestión de la desescalada, es una palabra que alguien inventó y que hemos interiorizado, o bueno, cualquiera otro de los términos con los que se nombran, pues digamos que tiene un origen intersubjetivo, pero al mismo tiempo impregna la subjetividad de cada individuo. También tenemos que señalar que la función de los nombres no solamente consiste en describir objetivamente, en hacer un informe, digamos, científico de lo que significa la experiencia que estamos viviendo, sino que tiene una dimensión de suscitar actitudes, es decir, una dimensión ilocucionaria o performativa. Y por eso, a veces, se utilizan metáforas. La metáfora bélica, por ejemplo, la metáfora de este virus lo vencemos todos, de este virus salimos más unidos, pues naturalmente es una descripción de la situación que promueve unas determinadas actitudes y no promueve otras. También podemos decir que esos términos que hemos interiorizado los estamos viviendo, vivimos el nombre. ¿Por qué? Pues porque nos sirven para construir el sentido y las emociones que se añaden a esa experiencia. Eso ayuda a reorganizar, digamos, lo que significa, el significado y las emociones. El nombre siempre ha sido el nombre propio, por ejemplo, siempre ha sido un elemento fundamental en la construcción de la subjetividad, pero también lo es el nombre de todas aquellas experiencias que nos han marcado o que hemos vivido como importantes, y esta es una de ellas. Las emociones podemos decir que tienen una dimensión intersubjetiva muy importante porque están condicionadas por los otros próximos y por los medios de comunicación. El riesgo y el miedo quizás serían las dos emociones más representativas de la pandemia, están condicionadas por
lo que Silverstone llamaba la mediápolis, que es la polis de los medios, es decir, aquella estructura global de todo el mundo, en la cual aparecen las noticias construidas desde una determinada perspectiva y diseminadas a toda la población mundial. Entonces, la mediápolis, sin duda, aparte de los individuos próximos, las relaciones próximas, nos está haciendo digamos, produciendo una huella en la construcción de la realidad de la pandemia y en las emociones asociadas a ellas. Y el miedo. La pandemia produce un autoconocimiento y a la vez un conocimiento de los otros, una reflexión personal nueva basada en nuevas demandas y en nuevas faltas de demanda. Por ejemplo, los compromisos sociales que antes nos implicaban muchísimo porque podíamos responder a ellos. En la época del confinamiento, pues no hemos podido responder, con lo cual, en cierto modo, podríamos haber sufrido una liberación o haber experimentado una liberación de compromisos, por una parte, pero también algunas exigencias nuevas que antes no existían. Con lo cual se registran y tenemos la necesidad de registrar emociones nuevas, no experimentadas antes, y también definir nuevas sensaciones y emociones. Tenemos la necesidad de rechazar, superar, gestionar o dejar pasar determinadas emociones. Y también de revisar las relaciones próximas y lejanas. Es muy claro que ha habido una reestructuración de las relaciones entre parejas, mucha violencia de género, también una recomposición del control de los padres sobre los hijos como consecuencia de la necesidad de estar juntos y muy cerca durante mucho tiempo, y también de las relaciones lejanas. A veces se han incrementado a través de otros formatos y en otra distancia. Y estas relaciones lejanas también nos plantean nuevos desafíos para reconstruir, por ejemplo, la noción de presencia, la noción de compañía, es decir, en qué medida aquellas personas con las que nos relacionamos lejos a través de los medios online, pues están presentes, nos acompañan, siguen siendo importantes o no en nuestro futuro y en nuestras vidas. Hemos pasado a una recomposición de los vínculos en la cual me parece interesante resaltar que de un yo saturado con el que veníamos funcionando hasta el momento, un yo desorganizado, con muchas demandas diferentes, a veces no articulado, como decía, un yo pastiche que decía Jürgen, a un yo pues mucho más vacío de relaciones, porque muchas de ellas han sido imposibles de realizar, pero por otra parte, una recomposición de vínculos nuevos con los próximos, como hemos dicho antes, los padres, los hijos, las parejas, etcétera, pero también con los grupos profesionales y con las tareas que desempeñan. Se constata, creo que en todo el mundo, una reinvestidura afectiva de los grupos profesionales que han estado más en riesgo, por ejemplo, el personal sanitario, o los que han sostenido con su trabajo las tareas necesarias para sobrevivir, ¿no? Las tareas de mantenimiento de toda la estructura social. También se ha podido recomponer los vínculos con las instituciones y con los partidos políticos, en la medida que unas y otros hayan respondido o no de forma satisfactoria a la pandemia. Se pueden producir más adhesiones a partidos políticos o, por otra parte, desafecciones en función de cómo hayan respondido. También se han reestructurado los vínculos con las naciones, los vínculos afectivos. Por ejemplo, la simpatía, la compasión por determinados grupos o naciones que han sufrido de forma especial o de forma primera o de forma más primera, digamos, más antes,
los problemas de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Italia, los españoles pues recordamos muchas imágenes de todo lo que ocurrió en la zona norte, cuando todavía en otros países no se había extendido tanto el problema y, sin embargo, allí se estaba viviendo de forma muy, muy terrible. También hemos tenido que reconsiderar los vínculos con otras especies, dado que el virus procede de un salto entre especies y, como consecuencia, hemos tenido que revisar las relaciones con la naturaleza. Creo que resulta muy importante en toda esta crisis ver cómo se representa el dolor de las víctimas y cómo esto puede llevar a la recomposición de los vínculos. Hemos visto muchos números, el número de fallecidos de hoy, de la semana pasada, el número de fallecidos total, pero representar el dolor no es contar el número de víctimas. Hay una necesidad de representar el dolor de una forma que emocione, o sea, que produzca una movilidad emocional en los espectadores, de tal forma que nos moleste el ver el dolor de los demás. A esto le llamamos un proceso de identificación con el dolor, con las víctimas, ¿no? Porque no basta con que se nos presente el dolor saneado o, digamos, que no se presenten imágenes de dolor, lo que se llama sublimación, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en muchas representaciones por parte de los medios de los conflictos bélicos, en el sentido de que pues, vemos muchos tanques, bombas, vemos como lucha entre contendientes, pero no vemos las consecuencias que tienen esa lucha y que tienen esas bombas o esos aparatos en personas que sufren. Sin embargo, es muy importante para la identificación con las víctimas, es muy importante la representación, digamos, más explícita, gráfica del dolor, porque solo así tenemos el camino abierto a establecer nuestra responsabilidad con esas víctimas. O por el contrario, si eso no lo vemos, pues se entra en el camino de la banalidad, de la naturalización del dolor, y es un sentimiento no productivo socialmente. El dolor, mostrar el dolor tiene una trascendencia importante. En primer lugar, la recomposición de los vínculos hacia los que sufren. Es decir, sufrir con los que sufren nos hacen sentirnos pues, más próximos y más responsables. Por otra parte, necesitamos que el dolor se represente para reconstruir de forma justa la memoria como pueblo, como colectivo, ¿no? Hay que hacer un recuerdo histórico de ese sufrimiento. Y también porque recoger, digamos, todo ese sufrimiento puede incidir en la justicia social del futuro, puede incidir en la redistribución de forma justa de los avances y muy especialmente de los avances que eviten o palíen el malestar y el dolor. Así que la intersubjetividad, para concluir, se pone de manifiesto más que nunca en esta experiencia colectiva, que merece ser recordada en todas sus lecciones y demasiadas veces se han olvidado situaciones como esta. Por ejemplo, muchos investigadores recuerdan que la gripe de 1918, que fue muy demoledora y tuvo también varias oleadas y se llevó muchísimos muertos, pues no ha sido recordada ni no aparece presente ni en la literatura, ni en el arte, ni seguramente en los medios de comunicación. Sin embargo, nos puede dar muchísimas lecciones que no se deben olvidar, igual que tenemos que recordar las lecciones que nos está dando esta crisis. Y bueno, aquí aparece una página donde están algunas otras de las obras o de los trabajos que yo he realizado. Muchas gracias.